reglamento, con una aclaración inicial. Ustedes van a ver ahora un cambio en el formato de la presentación. Estamos tomando ahora una presentación que hizo el IMPRES ya hace unos cuantos años, sobre todo esta parte, que bueno, tenemos autorización para poder también utilizarla académicamente. Y bueno, ya nos vamos a apoyar un poco en eso. Corresponde a una versión anterior de la parte 2 del IMPRES IRSOC 103. Y bueno, y permanentemente iremos actualizando con una versión de esa parte del reglamento, que ya la ponemos en pantalla. Es esta, Reglamento Argentino para Construcciones Sismo-Resistentes, parte 2, construcciones de hormigón armado, julio 2020, o sea, es bien reciente, todavía ni siquiera entró en discusión pública, están haciendo algunos últimos ajustes, creo, pero bueno, como tiene algunas innovaciones, algunos avances, entonces ya estamos trabajando con esta parte 2. Oscar, Sí, perdón, señor. ¿podrías colocarlo en modo presentación para que amplíe la pantalla? A ¿Puede ser? ver, sí, a ver cómo hago eso. Vuelvo al Ah, PowerPoint, lo pongo en modo presentación. eso. Ah, no, lo que pasa es que el otro era un PDF, el Ah, reglamento un PDF, entonces ahí ya no hay está modo bien. presentación. Está Bueno, bien. podría ampliar un poco el tamaño en todo No, no, caso. está bien, está bien. Con esa aclaración ya sabemos. Bueno, Gracias. entonces, lo primero para el dimensionamiento de pórticos es definir un mecanismo de, yo no diría colapso, sino me parece más adecuado un mecanismo de disipación de energía, porque colapso parece que entonces la estructura se cayó, pero es lo mismo, lo van a ver así, interprétenlo como una especie de sinónimo, de colapso, mecanismo de disipación de energía. Entonces los puntos claves, primero que sea cinemáticamente admisible, porque en definitiva, cuando uno habla de mecanismo, habla de algún grado de libertad, de movimiento del sistema, y entonces lo que uno plantea como mecanismo de disipación tiene que ser cinemáticamente admisible, es decir, que pueda tener una cinemática de movimiento, no que se trabe cuando uno pretende moverlo. Y que esa disipación de energía, como dice acá, sea preponderantemente por deformaciones no lineales, lógicamente, por flexión, en zonas previamente determinadas. ¿Por qué por flexión? Porque, bueno, esas regiones que están solicitadas predominantemente a flexión son las que tienen mayor, un ciclo de histéresis más amplio, o sea que disipan más energía. La segunda consideración es, del otro lado, evitar los mecanismos asociados a fallas frágiles o aquellos mecanismos que no disipen energía, como por ejemplo deformaciones por corte, transferencia de esfuerzo por adherencia o los fenómenos de inestabilidad, por supuesto. Y algo que estuvimos discutiendo en la última parte de la mañana es la relación entre la ductilidad global del sistema y su vinculación con las ductilidades locales de curvatura en las rótulas plásticas. Esa vinculación tiene que estar dentro de los límites posteriorizados. Bueno, esos son los principios básicos. Bueno, también habíamos explicado esta mañana que los factores de reducción de las ordenadas del espectro de diseño para tener en cuenta justamente el comportamiento inelástico, están basados en la ductilidad global del sistema y están orientados ahí en el reglamento en función de la tipología estructural. Pero
el mecanismo tiene que generar una importante cantidad de regiones que disipen energía, de manera que las demandas de ductilidad local, de curvatura o de rotación en las rótulas plásticas, estén justamente, sean posibles de materializar. Entonces, bueno, ¿cómo lograr eso? Esa es la pregunta. Y entonces acá tenemos, para tomar idea de esto, una estructura, un pórtico, las acciones estáticas equivalentes al movimiento del suelo y dos mecanismos de disipación de energía. Uno, con rótulas en la parte inferior y superior de un piso de todas las columnas, lo que sería una especie de piso blando, piso débil, y un mecanismo de conjunto, que es a lo que uno tiene que apuntar, con rótulas en los extremos de las vigas y en la base de las columnas. Entonces, la ductilidad llamada global o ductilidad de desplazamiento es el desplazamiento en general medido en el último piso, máximo al cual se llega, dividido el desplazamiento de fluencia, es decir, cuando el desplazamiento de fluencia, medido acá mismo, por supuesto, el desplazamiento cuando se inician las rótulas plásticas en estos elementos. La ductilidad local, bueno, en los dos sistemas estamos pensando que tienen la misma ductilidad global. Ahora, la ductilidad local, que es la curvatura máxima alcanzada cuando se llega a este desplazamiento máximo, dividido la curvatura de fluencia cuando se inicia la plastificación de una rótula plástica, eso es lo que llamamos la ductilidad local. Y acá tenemos un ejemplo de ductilidad global 4 para ambos sistemas, ambos mecanismos, para distintos números de pisos del edificio, 3 y 10 pisos, y las demandas de ductilidad local para este mecanismo y para este mecanismo. Y entonces vemos que para el mecanismo de falla, como el que está marcado acá, tenemos ductilidades locales de 34 para 3 pisos, 122 para 10 pisos, que son imposibles de materializar en hormigón armado. Mientras que en el caso de este mecanismo de conjunto, con un gran número de rótulas y en las zonas flexionales de las vigas, bueno, las demandas de ductilidad local para estas rótulas, pensando en una ductilidad global de 4, está en el orden de 16, 18, que son valores posibles de lograr en secciones de hormigón armado con algún adecuado confinamiento del hormigón para aumentar su utilidad. Bueno, hay algunas imágenes, algunas vimos esta mañana de fallas ahí por piso blando, fallas en columnas. Creo que algunas vimos esta mañana. Entonces uno dice, bueno, en la planta baja, toda zona comercial, después en las plantas altas ya departamentos, entonces aparece la mampostería de cerramiento, y bueno, y la falla en todas las columnas acá de esa planta baja. Ahora, hay mecanismos de disipación de energía deseables, como el que estuvimos viendo recién, por ejemplo pero también aceptables, es decir, no quiere decir que el único mecanismo posible sea este. Y entonces hay algunos que, si bien no serían los óptimos, pero son aceptables. Entonces, por ejemplo, este que tenemos acá tiene las rótulas en extremo de viga y en algunas columnas, pero no en todas las columnas de un piso, como sería este caso, para que se forme el piso blando. O sea,
en la planta baja o incluso en algún piso intermedio. Esto debe evitarse. Esto es aceptable. También es aceptable, por ejemplo, en este caso, donde, fíjense que aún proporcionalmente nomás, las longitudes de las vigas son bastante mayor que en este caso, y eso, sí, y donde en el apoyo central el momento de tracción arriba por cargas verticales es muy grande, entonces la altura de la sección de las vigas va a ser importante, y pretender que las rótulas se formen en las vigas y no en las columnas exigiría dimensiones de columnas también muy grandes, y por ahí no es necesario eso. Entonces, la columna central, que sería la que más efecto por los momentos que le transmiten las vigas sufrirían y tendrían las mayores secciones, bueno, esas las consideramos articuladas, pero las de los costados no, porque los momentos son menores, y entonces evitamos la formación de un piso blando. Pero se justifica que la columna se formen rótulas las columnas, por lo menos en la central. Después también, bueno, acá aparecen otras situaciones de pórticos y tabiques, donde la disipación de energía en el tabique se da en la zona inferior, se forma una rótula plástica en la zona inferior. Entonces los extremos de vigas también pueden plastificar, y las columnas sí, como prácticamente casi llevando solamente carga vertical, con algún pequeño momento, pero confiando en que el control de desplazamiento de todo el sistema está dado por el tabique. Bueno, acá en la parte inferior tenemos otros casos de tabiques, ya tabiques acoplados, deseable. En este caso no solamente se disipa energía por la parte inferior de los tabiques, sino también en las vigas de acoplamiento. La diferencia con este caso es que acá están conectadas ya con solamente las losas, es decir, no hay disipación de energía acá, sino que en cada piso está la losa rígida en su plano, que iguala desplazamientos entre los tabiques, pero la disipación de energía se realiza principalmente en la parte inferior de los tabiques. Bueno, hay algunos otros casos. Este piso blando inferior puede ser aceptable en ciertas condiciones. La primera condición es no superar los 3 niveles, o sea, 2 pisos altos, planta baja y 2 pisos altos, o 3 pisos, como le llaman ellos. Y por otro lado, trabajar con una ductilidad global mucho menor que en los casos que vimos antes, donde la ductilidad global de una estructura así aporticada estaba en el orden de 6. Entonces acá se trabaja con ductilidades limitadas o más bajas. Justamente, acá hay un esquema general de la resistencia requerida, o si quieren también el esfuerzo lateral total del sistema versus los desplazamientos, por ejemplo, medido en el último piso. Y entonces tenemos distintos niveles de ductilidad, o sea, de reducción sobre la fuerza que se produciría con un comportamiento netamente elástico, o ductilidad 1. Y entonces hay distintas zonas de respuesta con ductilidad completa, para ductilidades entre 3 y 6, para el caso de pórticos siempre estamos hablando, o pórticos con tabiques. Respuesta con ductilidad limitada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que la ductilidad es bastante, que demandada es bastante menor porque la estructura tiene mayor resistencia. Es decir, estamos cambiando capacidad de formación de ese mecanismo con una mayor resistencia. Y bueno, en este caso es donde podría entrar este caso. Podría ser aceptable
pero en la medida que estemos en esta zona, o sea, con una demanda de utilidad global reducida. Muy bien. Bueno, dicho eso, y para complementar eso, voy a mostrar acá una figura que me parece bastante interesante. Vamos a ver si podemos agrandar un poco más. Ahí prácticamente se ve toda la figura. ¿Y esto qué representa? La fuerza sísmica equivalente lateral, eh, o corte en la base, como nosotros le llamamos, versus el desplazamiento lateral. Y también, por ejemplo, medido en el piso superior del edificio. Entonces, acá se ve claramente varias cosas, lo que sería las fuerzas que se desarrollan con comportamiento elástico, B sub E, elástico, y sobre ese, ¿y cómo calcularía esta fuerza? Ahí, con la ordenada del espectro de diseño, sin ninguna reducción. Entonces, justamente, desde este nivel de fuerzas, dividido el factor de reducción, tenemos fuerzas con el cual vamos a hacer nuestro análisis. Entonces, el análisis estructural con las fuerzas reducidas por el factor de reducción y haciendo el elástico lineal, entonces nosotros nos vamos a mover en esta zona, acá. Y vamos a encontrar estos desplazamientos. Ahora, el verdadero comportamiento del sistema, bueno, vendrá por acá. En este punto remarcado se forma la primera rótula plástica. Y uno dice, ¿por qué más grande? Y porque hay una sobreresistencia en la rótula plástica. Con ese factor de sobreresistencia que también vimos hoy en la última parte de la mañana. Y después, como no todas las rótulas se forman simultáneamente, ustedes eso ya lo saben también de cálculo plástico, entonces, bueno, se van formando las sucesivas rótulas, como dice acá, hasta formar el mecanismo completo de disipación de energía. O incluso hasta alguna rótula adicional más. Y entonces nuestra fuerza máxima o resistencia máxima del sistema es esta que está acá. La relación entre la fuerza que proviene de haber reducido la fuerza elástica por R y la que después realmente, la resistencia que después realmente tiene el sistema completo, es justamente la denominada sobreresistencia del sistema, con este factor omega que aparece acá. Y toda esta parte de reducción es la debida ductilidad. Entonces tenemos ductilidad sobre resistencia. Y todo eso está involucrado en este factor de reducción que el propio reglamento nos da la orientación para distintas tipologías estructurales. Luego, lo otro también interesante acá de ver es que, habiendo hecho un análisis estructural acá, en este punto, hasta llegar hasta acá, con fuerzas reducidas, fuertemente estos valores vimos hoy que son del orden de 5 o 6, pero los desplazamientos que queremos encontrar para verificar algún nivel de control de daños, bueno, hay que multiplicarlo por un coeficiente C sub D, que el reglamento también nos da, y entonces de este desplazamiento obtenido con análisis elástico, nos movemos hasta acá. Y con este nivel de desplazamientos, hacemos las verificaciones de deformaciones que nos indica la parte 1 del reglamento 103. Y bueno, y finalmente, el máximo desplazamiento ya de colapso está todavía un poco más adelante. También acá
por último, vemos dos trayectorias. Una utilizando la rigidez del sistema con el periodo aproximado, ese que también vimos hoy, que dijimos que nos da una estructura un poco más rígida por la consideración de elementos no estructurales que aportan a la rigidez del conjunto. Y esta de acá, con menos pendiente, es el análisis elástico que uno hace del modelo con los materiales, vigas, columnas, tabiques, losa, pero sin incluir el aporte de rigidez de los elementos no estructurales. Esa es la diferencia. Y entonces, el reglamento le hace calcular con la mayor rigidez de las dos, o sea, con el menor período, con la mayor ordenada del espectro de diseño. Bueno, entonces acá un poco está resumido las demandas sísmicas y el comportamiento no lineal del sistema. Con lo cual, también una cosa que hay que tener en claro es que cuando ocurre un terremoto importante, siempre se va a producir la plastificación y la disipación de energía. Entonces, por más que uno diga, no, pero yo le pongo una armadura un poco mayor para estar del lado de la seguridad, lo único que voy a hacer es aumentar la sobreresistencia, y a veces es mejor, a veces peor. Depende, porque si uno aumenta la sobreresistencia de las rótulas plásticas de las vigas, como después, tanto el dimensionamiento a corte de las propias vigas como el dimensionamiento de las columnas se hace a partir de esa capacidad de sobreresistencia de las rótulas plásticas, si yo incremento la armadura de las vigas para creer que estoy del lado de la seguridad, lo único que voy a hacer es perjudicar económicamente a todo el sistema, porque voy a tener que resistir mucho más corte en las vigas propias y resistir mucho más momento en las columnas. Entonces, y esfuerzo normal también. Y entonces eso no es conveniente. Es conveniente quedarse con las armaduras justo para resistir las solicitaciones que hemos obtenido con este nivel de fuerza. Muy bien. Volvemos entonces ahora ya a encarar directamente el dimensionamiento de vigas. Bueno, hay un montón de detalles. Vamos a tratar de comentar las cosas más significativas. Hay algunas propiedades de los materiales que se tienen que cumplir. El hormigón, ahora creo que en esta versión este límite lo han extendido un poco más, pero el tema es que hormigones de mayor resistencia son más frágiles y entonces exigiría un mayor volumen de armadura de confinamiento. Y entonces limitan la capacidad o la calidad del hormigón a ciertos valores. También hay algunas propiedades del acero que hay que cumplir. Tiene que tener un escalón de fluencia para permitir la formación de las rótulas netamente, pero después tiene que tener un endurecimiento gradual para que esa plastificación de las armaduras se extienda en una cierta zona, y una bastante controlada relación entre la tensión de fluencia real y la tensión de fluencia especificada. Justamente porque, también lo comentamos hoy, lo volvemos a repetir, el factor de sobreresistencia, que era función justamente de la diferencia entre la tensión de fluencia real de las armaduras y la tensión de fluencia nominal o especificada, ese factor de sobreresistencia que el reglamento permite utilizar un valor de 1,4, salvo que uno tenga algunos resultados diferentes, pero eso funciona todo bien en la medida que después la tensión de fluencia real no sea cualquier cosa.
¿no? Pues si la tensión de fluencia real, vamos a exagerar, es el doble, y entonces todos esos cálculos van a quedar en mala situación. Entonces, bueno, hay algunas limitaciones acá. La tensión de fluencia real sobre la de fluencia nominal 1,30, como para dejar alguna franja más para el reendurecimiento con grandes deformaciones del acero. Y bueno, y algunos detalles similares. Para el dimensionamiento de vigas, bueno, hay algunas cuestiones de geometría o restricciones geométricas. La primera es utilizar, es válido, lo que hacemos siempre, es decir, que tanto para vigas y columnas se reemplazan por líneas rectas. Si bien la posición del eje neutro es variable a lo largo de la viga, acá puede tener tracción arriba, pero cuando el sismo actúa de izquierda a derecha, el diagrama de momento es de este tipo, las vigas, con la presencia de las cargas horizontales o de las acciones horizontales. Entonces, bueno, habrá una zona fisurada inferior con un eje neutro bastante arriba, pero acá tiene tracción arriba, entonces la fisura está en la parte superior, y entonces la posición del eje neutro viene para abajo, y bueno, es variable a lo largo de la viga con distintas secciones comprimidas, en esta sección 1, en esta sección 2 y en esta sección 3. Con lo cual, por un lado, varía la posición del eje neutro y por otro lado, varía el momento de inercia de la sección a lo largo de la viga. Entonces, bueno, se admite, lógicamente, por simplicidad, utilizar un eje recto posicionado en el baricentro de la sección inicial y un momento de inercia constante a lo largo de toda la viga, que creo que por acá había alguna, acá, que se calcula, bueno, a partir de unos anchos efectivos, en el caso de vigas placa, que para calcular la rigidez, para hacer el análisis estructural, es la mitad del ancho de colaboración que uno utiliza después para el dimensionamiento, para calcular la resistencia. A su vez, esta rigidez todavía se ve reducida por fisuración del hormigón, que no sé si tenemos acá la tabla, pero en el reglamento está. De manera que uno en definitiva tiene un eje recto y un momento de inercia único para toda la viga, a pesar de que va cambiando a lo largo de la sección. Bueno, esto es el caso de una viga que llega a un tabique, cómo modelizar esta parte. En el caso de que uno modelice el tabique como una barra. Entonces, bueno, hay un momento de inercia de la viga que penetra un poco en el tabique y después ya una inercia tendiendo a un valor grande en esta última parte. Hoy día, como comentaba y hablábamos recién también con Julio, que cuando uno modeliza todo el sistema, los tabiques los modeliza con elementos de cáscara plana, o sea que no, la conexión es directamente en esta zona. Bueno, algún detalle más que ustedes podrán ver. Esto de la rigidez ya lo comentamos. Acá hay una diferenciación en los anchos de colaboración para calcular la rigidez. Son la mitad de los anchos de colaboración para evaluar la resistencia. En realidad no es exactamente la mitad, porque es la mitad de la colaboración de las alas. Pero bueno, el ancho del nervio siempre el ancho del nervio. Bueno, variación de la rigidez seccional a lo largo de la luz de la viga, esto ya comentamos. Bueno, aparece de nuevo esta imagen. Acá, esto es lo que estaba buscando. Entonces, una vez calculada esa inercia de la sección, con esas reducciones de los anchos de colaboración de la losa,
Todavía para considerar la fisuración en el hormigón traccionado, bueno, se reduce esa inercia de toda la sección por estos factores, de acuerdo si son secciones rectangulares o secciones T o L. Bueno, y acá vuelve a aclarar que los anchos efectivos son el 50% de los valores establecidos por el CIRSOC 201. En cuanto a la colaboración de las alas, el alma es siempre el alma. Muy bien, entonces, con esas consideraciones en cuanto a la modelización y las rigideces que hay que asignar a las vigas, hay algo parecido para columnas, ya veremos, y con las combinaciones de acciones que también vimos, con las cargas permanentes, una pequeña fracción de la sobrecarga, la acción sísmica en un sentido, en el otro, sumando y restando también alguna componente vertical de la acción sísmica, se hace el análisis estructural y de los diagramas envolventes se obtienen aquellos momentos en las rótulas plásticas. Los momentos de diseño en las vigas donde se prevea la formación de rótulas plásticas se obtienen a partir de las combinaciones de los estados de cargas y afectados por el factor de minoración de resistencia. O sea, como si fuera un dimensionamiento normal como uno haría con el 201. Hay un tema en el medio que es la fuerte, el énfasis que ponen en la redistribución de momentos de apoyo en las vigas, disminuyéndolos, uniformándolo entre distintos apoyos de una tira de vigas y luego por equilibrio calcular el momento de tramo una vez hecha esa redistribución. Hay algunas justificaciones que están acá señaladas. El, el máximo momento absoluto, en general negativo, y entonces aumentar un poco el momento positivo de tracción abajo, de manera también por un lado, no hacer secciones excesivamente grandes, por otro lado, balancear las armaduras superiores e inferiores que tienen las vigas, facilitar el armado, por acá dice, al igualar los requerimientos de momentos en las secciones de vigas ubicadas a ambos lados de una columna, eso mejora todo lo que es el armado. Y de todas maneras vamos a ver que para lograr ductilidad en estas secciones de hormigón armado, tiene que haber una proporción entre la armadura en la parte inferior y la armadura, o sea, la zona, digamos, comprimida y la armadura superior traccionada, por ejemplo, cuando el momento de tracción arriba en un apoyo. Tiene que haber una cierta proporción y entonces eso justifica aún más la redistribución de momento. Porque esto, a ver, vamos a tratar de esquematizarlo, porque si no por ahí hay mucha información y volvemos a nuestro pizarrón. Vamos a representar una tira de vigas. Vamos a poner algunas columnas. Bueno, supongamos una viga, columnas.
Vamos a representar los diagramas de momentos, esquemáticamente, como mejor se pueda. Vamos a tomar acá, cuando la acción sísmica la estamos considerando de izquierda a derecha, vamos a representar acá en azul. No, con esta herramienta. Y entonces tendremos aproximadamente medio exagerado, pero justamente para poder mostrar lo que uno quiere señalar. Cuando la acción sísmica viene de derecha a izquierda, vamos a dibujar en otro color. Bueno, supongamos que sea de este tipo. No olvidarse, no entusiasmarse con el sismo y olvidarse de las combinaciones de cargas gravitacionales, 1,2 de cargas permanentes más 1,6 de sobrecarga sin sismo. Bueno, la estructura tiene que resistir las acciones también cuando no hay terremoto y que tienen otras limitaciones. Entonces, en otro color, por ejemplo acá en verde, vamos a representar cómo sería un diagrama de momentos para los casos que no hay sismo. Acá sí puede haber pequeñas nomás diferencias. Supongamos que en verde estamos representando el diagrama de momentos para cuando no hay sismo. Los elementos estructurales no saben si hay sismo o no hay sismo, tienen que resistir lo que le toca. Entonces, bueno, aunque sea esquemáticamente, pero se ve que los momentos de tracción arriba son bastante superiores a los momentos de tracción abajo. ¿Por qué se da eso? Porque justamente cuando ocurre un terremoto, del diagrama de momento para las cargas verticales, cuando el sismo viene de izquierda a derecha para esta figura, pasa de este valor a este valor. Pero cuando el sismo viene desde la derecha hacia la izquierda, va a pasar de este valor a este valor. Entonces, lógicamente, los momentos de tracción abajo, con las combinaciones con sismo, van a ser bastante menores que los momentos de tracción arriba. Porque acá se suman y acá se contrarresta con las cargas gravitacionales. Entonces, bueno, lo que conviene hacer como redistribución de momentos es elegir un valor único para todos los momentos de tracción arriba. En la medida y con un valor, una redistribución máxima que es el 30% del mayor valor. De eso no se puede pasar. Entonces, bueno, vamos a suponer, vamos a tomar otro color. Bueno, medio, no quedó muy prolijo esto, pero vamos a suponer que elegimos ese momento para dimensionar las armaduras superiores en los apoyos. Entonces, este diagrama de momento que se ve redistribuido, bueno, habrá que, por equilibrio, cambiarlo a este momento no lo tocamos, bajamos este, entonces, bueno, por el efecto de las cargas verticales, tendremos un diagrama así. Y entonces lo que hacemos es reemplazar este, lo dejamos así en línea de trazo,
por este otro. Bueno, este en rojo hacemos lo mismo, quedó ahí en pequeña redistribución, pero bueno, marquémoslo igual para hacerlo ver. A lo mejor tiene cambios pequeños, pero bueno, igual, aunque no esté muy proporcionado, pero marcamos la idea de disminuir el momento de apoyo. Este lo dejamos igual porque de tracción abajo no es necesario retocarlo, y por equilibrio volvemos a calcular el momento de tramo. Por ejemplo, este caso, como vamos a dimensionar el momento de tracción arriba, inclusive hasta un valor un poco mayor, no hacemos nada con este. Este habría que redistribuirlo. Bueno, completamos ya que estamos acá. Y tendremos algo por el estilo. Y entonces ahora vamos a dimensionar las armaduras longitudinales de las vigas a partir del diagrama envolvente redistribuido. Pero esto hace que uno dice, bueno, tenemos el diagrama envolvente, lo vamos a tratar de marcar en otro color. Bueno, marquémoslo en negro directamente para... Entonces, ¿con qué diagrama vamos a trabajar? Hay que tener en cuenta el decalaje, el desplazamiento del diagrama de momentos. O sea que esto vamos a tener que hacer así, así. Este tendremos que venir acá, así. Bueno, ahí se cruzará. Este que está redistribuido lo tomaremos así, con el decalaje. Bueno, etcétera. Y acá abajo, bueno, la envolvente que nos haya quedado. Bueno, etcétera. Así. Entonces ahora lo conveniente es decir, bueno, pongo una armadura de punta a punta arriba. Por ejemplo, con este turquesa. Y cubro a lo mejor un momento así. Y luego sobre los apoyos agrego adicionales en la zona que necesito. Entonces me queda un armado en la parte superior muy limpio, con una armadura corrida, porque acá en el tramo igual hay que tener alguna armadura mínima arriba, y pongo algunos adicionales en los apoyos, pero son iguales de un lado que del otro. Y en la parte inferior cubro directamente así. Bueno, a lo mejor un poquito mejor ajustado, tal vez acá un poco más ajustado, etc. Entonces, de ahí la importancia de la redistribución de momentos que se hace por equilibrio, solamente en aquellas combinaciones donde el momento excede el que hemos elegido como momento plástico para todas las secciones superiores. Por otro lado, se repiten los detalles de armaduras, eso facilita el armado en obra, el control en obra, la menor probabilidad de errores, etc. Porque de todas maneras se va a plastificar, no. En cambio, si uno dice, bueno, tengo de un lado un momento de la columna un momento y del otro lado otro, algunas armaduras van a tener que estar ancladas en la columna y eso complica enormemente todo lo que es el detallamiento. Entonces, redistribución de momentos sí hay que hacerla, no es tampoco nada del otro mundo, hay que agregar algún par de columnitas en la planilla Excel para hacer esa redistribución. Bueno, la redistribución, algunas limitaciones, el 30% del valor máximo.
Y los momentos positivos de tramo, para aquellas combinaciones que ha habido redistribución, habrá que modificarlo para que cumpla el equilibrio. Para, como dice acá, satisfagan los requerimientos de equilibrio. Esto es más que nada un tema de análisis estructural, pero está muy vinculado con lo que estamos haciendo. Bueno, algunos detalles, pasemos. Y bueno, y con eso se calculan las armaduras longitudinales en viga. Hay algunos detalles acá, bueno, pero no. Y sí hay algunas restricciones. Un poquito diferente que lo que es una estructura de hormigón armado convencional, por ponerle algún nombre. Hay cuantía máxima y cuantía mínima. La cuantía mínima me parece que tiene la misma expresión que para vigas comunes, pero hay una cuantía máxima que está indicada por esta expresión, y esto es justamente por cuestiones de ductilidad, porque a mayor cuantía menor de armadura longitudinal, menor ductilidad de la sección de hormigón armado. Y acá aparece recuadrado, resaltado, que la armadura que queda comprimida tiene que ser por lo menos el 50% de la armadura traccionada. O sea que en la representación que hicimos recién, media, como se puede en estos pizarrones, digamos que esta armadura inferior acá tiene que ser por lo menos el 50% de la armadura superior. Bueno, al revés se cumple. Cuando esta es la que está traccionada, la que queda comprimida, la armadura superior, y por supuesto tiene más del 50%, es más, tiene casi el doble. Y el otro también por requisito de utilidad, dice al menos un cuarto de la mayor de las armaduras longitudinales superiores y también inferiores deberá continuarse en toda la longitud de la viga. Por eso, en el tramo, en la parte superior de una viga en el tramo, hay que poner alguna armadura que por lo menos tiene que ser un cuarto de la mayor armadura longitudinal que se da en el apoyo. Y por lo menos 2 barras del 12, bueno, etcétera, algún detalle más. Ahora hay que también definir cuál es la zona donde se va a plastificar, o como dice ahí, zona de formación potencial de rótulas plásticas. Y bueno, hay también una diferenciación, son más detalles, pero de regiones donde se produce la rótula plástica con tracción arriba y con tracción abajo en la misma zona. Y bueno, se llaman rótulas reversibles. Y otros casos donde tracción abajo, a lo mejor la rótula se forma un poco más alejada de la cara de la columna. Eso, por ejemplo, se daría cuando tal vez en vez de que el momento máximo de tracción abajo se dé en el apoyo, se dé, no sé, en alguna zona ya alejada de la columna. Entonces la rótula de tracción abajo se va a producir acá y la rótula de tracción arriba se va a producir acá sobre el apoyo. Y a eso entonces se lo denomina rótulas unidireccionales. Estas son las reversibles y estas son las unidireccionales. Cuando los diagramas de momentos son de este tipo. Bueno, acá estaba mejor representado. Cuando el diagrama de momentos genera máximo de tracción abajo alejado de la columna. Esto tiene alguna influencia en algún detalle de armaduras. Pero bueno, hay que considerarlo. Y acá tenemos, un poco mejor representado, el diagrama envolvente de tracción arriba, el diagrama desplazado y la cobertura con armaduras longitudinales. Es un poco más variable que lo que hicimos nosotros, e incluso
fíjense que en la tracción abajo puede haber algún salto de armadura si es que esta diferencia lo justifica. Si no, es más fácil para no cometer errores poner una armadura constante en la parte inferior. Bueno, fíjense que acá el detallamiento está hecho, sí, con una armadura constante en la parte inferior y alguna adicional en esta zona para cubrir este mayor momento acá. Muy bien. Y la zona, la longitud de la zona de potencial formación de la rótula plástica, 2 veces la altura de la viga, directamente. Y en esa zona va a haber armaduras especiales de confinamiento del hormigón. Bueno, algunos detalles. Armadura transversal. La armadura transversal tiene varias funciones acá, más que en una estructura convencional. Hay una función que es restringir el pandeo de las barras longitudinales cuando están comprimidas. En una viga común, las barras siempre están en la zona traccionada, no se le presta atención a eso, pero acá sí, porque como las rótulas son reversibles, en un momento está la armadura traccionada, en otro momento está comprimida porque está traccionada de la cara opuesta. Entonces, para evitar el pandeo de las armaduras longitudinales cuando están comprimidas, hay toda una serie de reglas para restringir ese pandeo. Y entonces aparecen qué sección. Después ustedes podrán ver los detalles, pero ahora conceptualmente se especifica la sección que tiene que tener la armadura que restringe el pandeo en función del área de la armadura a la cual está soportando. Y bueno, y a partir de ahí se disparan una serie de reglas y situaciones que en el reglamento están perfectamente explicadas. El otro, digamos, la otra función de la armadura transversal es confinar el hormigón para que pueda desarrollar una mayor capacidad, sobre todo de deformación. Eso viene vamos a tratar de representar vamos a representar una relación tensión-deformación del hormigón. Acá ponemos en el eje vertical la tensión y acá en el eje horizontal la deformación. Bueno, en vez de poner epsilon C, pongamos así deformación. No sé, por ahí debe haber letras griegas, pero bueno. Entonces, una relación tensión-deformación de un hormigón común va a tener una curva aproximadamente así. Cuando el hormigón tiene confinamiento, es decir, una presión lateral que impide o restringe la expansión originada por el efecto de Poisson, la relación tensión-deformación, toda esta primera parte es más o menos igual, incrementa un poco la resistencia, pero fundamentalmente incrementa la capacidad de deformación. Finalmente, esto falla cuando la armadura de confinamiento agota su capacidad de absorber energía y entonces se agota el confinamiento y ahí se termina la sección. Pero entonces con la armadura transversal, además, bueno, puede haber un pequeño incremento acá, que eso también se tiene en cuenta en ese factor de sobre resistencia,
pero fundamentalmente del famoso 3 o 4, 3 por 1000 de deformación, se incrementa notablemente la capacidad de deformación, con lo cual permite que cuando la rótula plástica gire no se termine de desagregar el hormigón o aplastar el hormigón. Y bueno, y entonces, por eso, bueno, todavía estamos con el tema de pandeo, pero también involucrando al confinamiento del hormigón. Hay una separación máxima entre estribos, bastante más restrictiva que en el caso convencional. Fíjense que en el caso de, por ejemplo, una barra de diámetro, no sé, 12 milímetros longitudinal, tenemos una separación máxima de estribos de 7 centímetros, 7,2. Y cuando uno en una viga normal pone estribos cada 20 centímetros, 25, con una separación máxima la mitad de la altura de la viga, acá tenemos ya un cuarto de la altura de la viga. Por supuesto que estos estribos que sirven para prevenir el pandeo de la armadura longitudinal contribuyen a la resistencia al corte de la viga. Es decir, no hay que sumar, no hay que adicionar los requerimientos por corte para los de pandeo. Esta es la misma armadura. O sea que esta, con estas separaciones máximas, etcétera, se pueden utilizar para la verificación de corte. Bueno, hay acá una imagen de armadura inferior pandeada cuando quedó comprimida, bueno, en fin. Antes de pasar a esfuerzo de corte en vigas, vamos a hacer algún sobrevuelo sobre el reglamento. En la parte 2, más o menos como hicimos esta mañana con la parte 1. En la parte 2, bueno, viene toda una introducción. Y entonces tiene un requisitos generales. De nuevo, también aparece el campo de validez acá. Propiedades de materiales, combinaciones de acciones, los sistemas estructurales. Y el capítulo 2 habla de los pórticos. Y entonces tenemos diseño de vigas. Y acá estamos nosotros dando vuelta acá en el diseño de vigas. Acá tienen todas las restricciones actualizadas. Después viene diseño de columnas y después viene diseño de nudos, viga, columna. Y después, ya pasando al capítulo 3, que vamos a tratar también al último de hacer algunos comentarios, la parte de los tabiques. Entonces, bueno, la novedad de la presentación de este reglamento es que finalmente se decidieron a incluir los comentarios en el mismo tomo que el propio reglamento. No hacer un tomo aparte que nadie lo mira, sino que poner los comentarios con un grisado de fondo para distinguirlo netamente de lo que es el cuerpo del reglamento. Pero entonces uno tiene las explicaciones ahí al lado, por ejemplo, las propiedades de los materiales, la calidad del hormigón. Fíjense que ahora lo llevaron hasta 70 megapascales. E inmediatamente acá tienen el porqué de estos valores, por lo menos algún comentario. Bueno, eso en cuanto a los materiales, algunos parámetros del acero. Acá hay una modificación que va a haber que estar atentos, porque en las combinaciones, en lugar de utilizar combinaciones 1,2 de cargas permanentes más el sismo, etcétera, y 0,9 de cargas permanentes más el sismo, ahora directamente buscaron uno solo en el medio. No sé, bueno, si eso va a ser aceptado o no. Lo demás está, los métodos de análisis, métodos de diseño. También acá creo que vale un comentario
general. El estado límite de resistencia se verifica similarmente a como ustedes han estado viendo en el curso de hormigón, es decir, la resistencia de diseño formada por el factor de minoración multiplicado por la resistencia nominal tiene que ser mayor que la resistencia requerida. Otro avance que yo estoy notando, que finalmente abandonan la palabra última, y entonces se manejan con la terminología más adecuada, que es resistencia requerida por las acciones factoriadas. Pero el factor de minoración de resistencia, bueno, tiene los valores un poquito diferentes del 201. Para flexión no, sobre todo para corte, es un valor un poquito distinto. Pero cuando la resistencia requerida se calcule a partir del funcionamiento de las rótulas plásticas con su sobreresistencia, como vimos hoy para el caso del corte, el factor de minoración de resistencia directamente se coloca 1. Y eso es lo que por acá dice. Por otro lado, mediante adecuados factores de... Acá, cuando la resistencia requerida se basa en las solicitaciones máximas posibles que se desarrollan teniendo en cuenta la sobreresistencia de las rótulas plásticas, el factor vale 1. Y si no, cuando la resistencia provenga de las combinaciones de estado de cargas, entonces acá tenemos el 0,9. Fíjense que para corte es 0,85 en vez de 0,75. Bueno, alguna diferencia hay. Indicaciones y comentarios. Dimensionamiento por capacidad. Están todos los comentarios que ya estuvimos viendo hoy. El dibujo que un poco mejor hecho que lo que hicimos esta mañana. Y cómo evaluar el esfuerzo de corte. Bueno, hay también algunos esquemas para tabiques que después ya veremos. Y ya pasamos entonces al capítulo de elementos de pórticos. Requerimientos generales. Vuelven a aparecer estos esquemas o mecanismos de disipación de energía, creo que son las mismas figuras que estuvimos viendo, de los mecanismos deseables, los aceptables. Lo que pasa acá está solamente para pórticos, no están incluidos los casos de tabique que habíamos visto en la otra presentación, pero los casos de pórticos son los mismos. El diseño de vigas, ahora ya entramos en el tema de vigas. Hay algunas limitaciones dimensionales en cuanto al ancho mínimo, etc. El tema de la rigidez, con la reducción por fisuración del hormigón. Y el dimensionamiento a flexión. Factor de minoración de resistencia, por el momento nominal. El superíndice B minúscula corresponde a vigas. Bueno, con la palabra en inglés, BIM. Es el momento de diseño, tiene que ser mayor que el requerido. Eso es lo mismo. Acá habla de, en la determinación de los momentos de inercia, se adoptarán como ancho efectivo el 50% del ancho de cada ala, considerados habitualmente. Bueno, sigue más o menos, ya lo estuvimos comentando. Quería ver si hay alguna... Bueno, acá menciona el 201 para
calcular la resistencia nominal a flexión, con las hipótesis y todas las cuestiones que ya hemos visto, los anchos, un diagrama ahora mejor hecho que el que vimos en la presentación, porque ahora sí está netamente dibujado el decalaje en esta línea fina llena, y luego la que uno estaría cubriendo con la armadura. Y lo mismo acá abajo, también el desplazamiento del diagrama de momento en horizontal. Y bueno, hay algunos detalles, todo de armadura longitudinal, la cuantía máxima. Le han agregado ahora este otro límite del 2,5%. ¿Cómo se calcula la cuantía? Bueno. La armadura mínima, con el concepto similar a tener... está bien. Ahora sí, le han agregado que el momento nominal tiene que ser por lo menos mayor o igual que 1,5 del momento de fisuración. Y el momento de fisuración calculado con una resistencia a tracción del hormigón de 0,6 raíz de F'0. Además de las cuantías mínimas que establece, prácticamente son similares a la del 201, pero acá le han agregado esta otra consideración para la armadura mínima. Esto es lo mismo. Armadura transversal en zona de formación potencial de rótulas plásticas. Y prevenir el pandeo, como dice acá, cumplen estas funciones, 3 propósitos fundamentales. Prevenir el pandeo de las barras longitudinales comprimidas, confinar el hormigón, y el tercer propósito, proveer resistencia al corte. Bueno, y por ahí dice que no se suman unas con otras, sino que se aprovecha para la otra función. Hay algunos detalles de disposición de estribos. Tienen acá muchos mayores esquemas que pueden ayudar al armado. Esta parte es la misma. La separación creo que más o menos igual, 6 veces el diámetro. Y entonces, bueno, pasemos al dimensionamiento a corte de las vigas. Miremos primero la presentación. Y ya el esfuerzo de corte en vigas se tiene que calcular por capacidad de las rótulas plásticas. Entonces, el corte requerido en cualquier sección de la viga va a venir dado por el corte producido por las cargas, llamémosle gravitacionales, que como vimos también esta mañana están formadas por el peso propio más una fracción de la sobrecarga. Eso produce un esfuerzo de corte en las vigas. Más, y yo acá le agregaría y menos también, porque el sismo va para un lado y para el otro, un esfuerzo de corte producido por los momentos de sobreresistencia en las rótulas plásticas de los extremos de vigas, dividido la longitud. Entonces viene por capacidad de ¿quién? De las rótulas plásticas. ¿Cómo se calculan estos momentos de sobreresistencia? Acá quedaron invertidos, el 0 tiene que venir acá abajo, bueno, hay alguna confusión ahí en los subíndices, pero la idea es esa. Y entonces uno dice, bueno, tengo que calcular el momento de sobreresistencia de las rótulas plásticas. ¿Cómo lo hago? Tengo que entrar en alguna metodología extraña. No, muy simple, muy simple. Es el factor de sobreresistencia, que se puede utilizar en 1,4, multiplicado por el momento nominal.
¿cómo se calcula el momento nominal? El área de armadura, la que está traccionada, por supuesto que este momento de sobreresistencia habrá uno de tracción abajo y uno de tracción arriba. El área de armadura traccionada por la tensión de fluencia, esto me da la fuerza de tracción. Y como brazo de palanca, directamente se utiliza la distancia entre las dos capas de armadura, la traccionada y la comprimida. O sea, esto es la profundidad de la armadura traccionada menos la profundidad de la armadura comprimida. Directamente. Entonces, una cuenta muy rápida, es aproximada, pero permite hacer una evaluación rápida sin tener que entrar en ningún procedimiento de buscar la posición del eje neutro, etc. Directamente con esta expresión. Bueno, con esto calculamos el corte requerido. A ver si hay alguna otra explicación en el reglamento nuevo. Bueno, el corte de diseño tiene que ser mayor que el corte requerido. Como ahora el corte requerido lo estamos calculando a partir de la sobreresistencia de las rótulas plásticas, el factor de minoración vale 1. Salvo, bueno, en algún caso que no, pero en los casos que estamos viendo, el factor de minoración acá valdría 1. Y del corte requerido, bueno, acá están ya mejor los subíndices. El corte requerido, por ejemplo, en un apoyo B, es el corte debido a las cargas verticales, más el corte debido a la sobreresistencia de las rótulas plásticas. ¿Cómo se calcula este? Fíjense. Ahí vamos a tratar de agrandarlo un poco más. Para que se vea. Y fíjense, no sé si alcanza a distinguir, pero hay una flechita muy ligera. Sismo actuando de izquierda hacia la derecha. Entonces vamos a tener el momento de sobreresistencia en el apoyo A positivo, o sea, de tracción abajo. Ese se suma con el momento de sobreresistencia de la viga en el apoyo B, pero de tracción arriba, dividido la longitud. Y el corte requerido en el apoyo A, bueno, será con un menos acá. Menos esta parte. Este como valor máximo, este como valor mínimo. Muy bien. Y después acá tenemos en el apoyo A con el sismo actuando hacia el otro lado. Ahora va el momento de sobreresistencia en el apoyo A de tracción arriba y en el apoyo B de tracción abajo. Bueno, hay que tener bien en claro eso para no confundir. Acá tenemos unos esquemas bastante mejor hechos. El corte debido a la carga vertical con los factores que correspondan. Y el corte, el diagrama de corte debido a la carga vertical y el diagrama de corte debido a la sobreresistencia de las rótulas plásticas. Esta de tracción abajo, de sobreresistencia, y esta de tracción arriba de sobreresistencia, porque el diagrama de momento lo tenemos de esta forma. Y entonces el diagrama de corte va a ser constante, porque estamos sumando este momento con esto y dividiendo por la luz, el momento constante negativo. Entonces, en esta zona se van a sumar y acá se van a restar. Bueno, acá está bastante claro cómo evaluarlo. Y entonces, finalmente, el diagrama envolvente de esfuerzo de corte, tenemos corte negativo, así, y corte positivo, así. Esto más esto me da el envolvente. Y eso es lo que hay que tomar como corte requerido en las vigas.
Bueno, podemos seguir por acá, que parece que está bastante mejor explicado. Ese corte requerido tiene estos límites justamente para que no falle la diagonal comprimida de hormigón en el modelo de reticulado. Entonces, bueno, tenemos estos límites para el corte requerido. Si llega a superar estos límites, hay que redimensionar la sección. El área para corte se calcula como, no me acuerdo si por acá estaba definido, pero es el ancho del nervio por la profundidad de la armadura. No, creo que está más abajo. Bueno, no lo dice, bueno, en algún lado está que este área para corte es el ancho del nervio por la profundidad de la armadura. Bueno, algunos requisitos más. Y entonces ahora vayamos del lado de la resistencia. La resistencia nominal está formada, como siempre, por la contribución del hormigón y la contribución de la armadura. La resistencia proporcionada por el hormigón, en forma general, viene por una especie de tensión básica multiplicada por el área para corte. Acá está. ¿Ve? El área para corte es el ancho del nervio por la profundidad de la armadura. Ahora, esta tensión básica de contribución del hormigón en vigas, fíjense la novedad, donde es la zona de formación de rótulas plásticas, la contribución del hormigón 0. Porque, bueno, la fisuración en una dirección, en la otra, reiteradas veces, genera fisuras que atraviesan ya toda la sección, fisuras bastante abiertas, y entonces esos mecanismos de contribución del hormigón en esa zona son bastante deficientes, esa contribución del hormigón, y entonces directamente se la toma 0. Y en las zonas normales, ¿qué son las zonas normales? Fuera de la zona de rótulas plásticas, o sea, en la zona central de la viga, el valor base, bueno, en vez de tener un sexto de la raíz de F'C, tiene esta expresión. Y está afectado por un coeficiente que depende del tamaño máximo del agregado, pero para el agregado grueso normal de 19 milímetros o 20, esto vale 1. Bueno, en fin, son detalles, no importa. El asunto es que se diferencia como concepto la contribución del hormigón en la zona de rótulas plásticas 0. Y en las zonas normales con un valor un poco diferente que el del 201, pero que tiene el mismo concepto. Explicaciones. Y la diferencia, o en el caso de rótulas plásticas, la totalidad, el corte nominal necesario tiene que ser absorbido por estribos. Con el modelo reticulado, no hay novedad de acá. Es decir, que uno puede tener la cantidad de centímetros cuadrados por metro, dejarlo de un lado y pasar la tensión de fluencia y la profundidad de la armadura de este lado, y ahí calcula la cantidad de centímetros cuadrados por metro de estribo que necesita. Y acá hay que hacer dos análisis. La de la sección del extremo. Vamos a volver a los diagramas envolventes que creo que están bastante claros acá. Habrá que tomar la sección del extremo, supongamos que la rótula plástica abarca esta parte. Bueno, y con este valor habrá que calcular los estribos en esta zona con contribución del hormigón 0. Fuera de la zona de rótulas plásticas, bueno, habrá que tomar el corte acá. No el corte en el apoyo. El corte donde terminó la zona de rótulas plásticas. Y con eso, ahí, contando con la contribución del hormigón, el resto con armadura de estribo, etc.
Bueno, y lo mismo de este lado, habrá que tomar estos de acá. ¿Por qué se trabaja con estribos? Porque como el corte en general es reversible, entonces ya las barras dobladas van a trabajar en una dirección, pero en la otra no, porque quedan comprimidas. Bueno, entonces directamente acá se habla de estribos. Y bueno, y después hay algunos detalles de separación máxima de estribos, bueno, y algunos otros requisitos que pasémoslo. Ah, bueno, esto sí es importante. Cuando la intensidad del esfuerzo de corte supera un cierto valor, no importa ahora los detalles esto, pero cuando el corte requerido en la zona de rótula plástica, estamos hablando, es mayor que esta cantidad, parte del corte hay que resistirlo con armadura diagonal. Ahí sí, y las dos direcciones. Eso es porque puede haber un plano de potencial deslizamiento, como está indicado acá, por la reversión de la acción sísmica, y entonces los estribos son ineficientes si se produce toda una fisura a lo largo, porque se abrió abajo y todavía no se cerró la fisura arriba, queda en un momento toda esta fisura acá, y lo único que podría transmitir el esfuerzo de corte es el efecto pasador de la armadura longitudinal. Entonces ahí, cuando ese corte es intenso, hay que tomarlo con armadura diagonal, que tiene todas unas expresiones para calcular. Hay una armadura mínima de corte, detalles de anclajes, para cubrir el diagrama desplazado. Acá aparece. Bueno, en fin. Estas son cuestiones bastante ya estándar. Un comentario muy breve antes del intervalo sobre los nudos viga columna. Ah, que eso me parece. Sí, acá está. No, esto está después. Diseño, ya entramos en diseño de columna. No, un breve repaso a ver si acá hay algún comentario más o alguna figura más. Lo de la resistencia al corte, contribución del hormigón cero en zona de formación de rótulas plásticas, armadura diagonal cuando excede, los valores son los mismos. Hay algunos ejemplos. Cobertura de diagrama, empalmes, anclajes. No, está bien. Bueno, gente, son las 5:30. Podemos aprovechar, hacemos unos 15 minutos de intervalo, preparamos el agua para el mate, etcétera. Y 6:45, la idea es tratar de ver algo de columnas y bueno, y si nos alcanza un poco el tiempo, hacer algunos comentarios sobre el dimensionamiento de tabiques. Bueno, entonces continuamos en 15 minutos.